¿Cómo están, hermano? Muy buenos días. Hoy, martes 15 de febrero, quiero compartirle una vez más este diario de oración, sabiendo que siempre que Dios nos habla de una u otra forma a través de su palabra. Así que hoy, martes, quiero compartirle esta palabra para ustedes. Amén. Entonces, hoy, una vez más, darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Y el tema de hoy, martes 15, habla del día en que se derrumba Jericó. Nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Josué, el capítulo 6, del 1 al 27. Así que usted puede ahí estudiarlo, repasarlo, todo este capítulo para que puedan tener un poquito de lo que estamos hablando. ¿Amén? Pero hoy solamente vamos a leer el versículo 3. ¿Amén? La palabra de Dios dice en esta mañana: rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Cuando Dios levantó al pueblo de Israel y lo sacó de Egipto y lo llevó a tierra prometida, tenía que pasar diferentes situaciones para llegar a la tierra prometida. Uno de ellos era el muro de Jericó. Entonces Dios le dio las pautas, Dios le dio la forma de cómo derribar este muro físico, este muro que había sido levantado para que impedía que ellos puedan llegar a la tierra prometida. Entonces, antes de derrumbar los muros de Jericó, primero tenemos que derrumbar los muros espirituales de Jericó. Amén. Por ejemplo, se refiere a las características arraigadas profundamente dentro de nosotros, los antecedentes familiares o problemas espirituales. Entonces es evidente que cuando uno viene a Cristo, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y aquí todo es hecho nuevo por Dios, pero todavía hay cosas que están grabadas en nuestra mente, que se ha enraizado en nosotros, se ha hecho nuestra naturaleza. Entonces, eso se tiene que quebrantar. Se tiene que quebrantar eso para poder realmente experimentar la palabra de Dios, experimentar de que Dios está obrando en nuestras vidas. Y la única forma es cuando quebrantamos todo lo que se ha formado en nosotros. Por eso en 2 Corintios 10:5 dice que tenemos que derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Amén? Entonces, que en esta mañana, a través de la palabra de Dios, podemos derribar todo argumento, todo lo que se ha grabado estando en el mundo sin Dios, todo espíritu de religiosidad, toda nuestra mente que ha sido dañada por diferentes situaciones, diferentes heridas que hemos estado en el hogar, con la familia, en la iglesia, en fin. Hay muchas circunstancias, hay muchos eventos que hemos tenido que pasar y eso ha producido heridas en nuestra alma. Por eso tenemos que derribar todo eso. Esas son las características que se han arraigado profundamente dentro de nosotros. Son los antecedentes familiares o problemas espirituales que se han originado desde Génesis 3. Y todos hemos nacido en ese contexto de maldición, de destrucción, de muerte, de caos, de enfermedad, pero en Cristo Jesús eso está siendo renovado por Dios y por la palabra. Ya que ciertamente vamos a entrar en la tierra de Canaán, que es el plan absoluto de Dios, tenemos que enfrentarnos a los muros de Jericó que están dentro de cada uno de nosotros y entrar a orar en la oración profunda. ¿Amén? Entonces, si vamos a entrar realmente al plan absoluto de Dios, tenemos que derribar todo eso para que podamos ver realmente el plan absoluto de Dios, para que podamos ver el deseo de Dios, para que podamos ver realmente el corazón de Dios, qué es lo que realmente desea, para qué me salvó, para qué me sacó del mundo, para qué me sacó de la tristeza, del dolor, del pecado. Hay un propósito, hay un plan absoluto que lo vamos a ver
cuando comencemos realmente a cambiar nuestra forma de ver el Evangelio, sanar esas heridas del pasado, sanar todo lo que está ahí enraizado profundamente, para que realmente al momento de entrar a la tierra de Canaán, que es el plan absoluto de Dios, que es conocer realmente a Cristo, el pacto de Cristo, antes de todo eso tenemos que realmente quebrantar y entender la palabra de Dios, que Dios nos habla cada día. Entonces, dice acá que tenemos que enfrentarnos a los muros de Jericó que está dentro de cada uno de nosotros, esos muros espirituales, más que muros físicos, son muros espirituales que están en nuestra mente, en nuestra alma, bien arraigados. ¿Cómo? Y poder entrar profundamente en la oración, esa oración profunda, donde tenemos la verdadera sanidad que viene de parte de Dios. Esa sanidad que experimentamos cada día cuando hacemos nuestro culto personal, no solamente los domingos, que es importante el domingo, sino todos los días, 24 horas del día, poder estar meditando en la palabra de Dios mientras estamos trabajando, estudiando, haciendo deporte, algún ejercicio. Nuestra mente tiene que estar concentrada en Dios y esa es la forma que recibiremos sanidad. Entonces, antes de conocer el plan absoluto de Dios, tenemos que renovar nuestra mente. Por eso Romanos 12:1 dice: no te conformes a este mundo, sino transformados. ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes la buena voluntad de Dios, que es buena, es agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Es buena, es agradable y perfecta. Pero cuando yo llego a sanar mi vida delante de Dios. El punto número 1 habla de quebrantar la autoridad y la cultura de Satanás, esa cultura de Génesis 3, donde están los 12 problemas fundamentales, donde está el egocentrismo de Génesis 3, donde está el materialismo de Génesis 6, donde está el falso éxito de Génesis 11, están los 6 estados no creyentes, también está el chamanismo de Hechos 13, también está la adivinación de Hechos 16, y también está la idolatría de Hechos 19. Estos 12 problemas tenemos que quebrantarlo en el nombre de Jesús. Esos son los muros de Jericó espiritual, nuestra alma, nuestra mente, que realmente no nos permite disfrutar y no nos permite conocer el plan absoluto de Dios. Entonces Satanás estaba dominando Egipto con la cultura de oscuridad y afectó a los israelitas cuando estaban en el desierto y en Jericó. ¿Amén? Entonces Satanás controla este mundo, dice la Biblia, que es el Dios de este mundo. El príncipe de la potestad del aire es Satanás. Él no solamente dominó Egipto, también dominó Babilonia, dominó Roma, y con ese sistema oprimió al pueblo de Dios. Trató de impedir que la palabra se cumpla, levantando un sistema de destrucción, de muerte y de caos. Entonces, Satanás estaba dominando Egipto con la cultura de la oscuridad, y esto no solamente afectó al mundo, sino también afectó a los hijos de Dios, a los israelitas que estaban en el desierto y en Jericó, que era una región para ir a Canaán. Entonces, para llegar al plan absoluto de Dios, es necesario pasar este desierto. Para ir a conocer realmente el plan de Dios, tenemos que pasar ciertos eventos. Por eso en 2 Corintios 4:17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Amén? Entonces, nos aferramos correctamente a la palabra. Vamos a enfrentar el Jericó espiritual en nuestra mente, en nuestra alma, todo lo que se ha grabado. Porque es necesario para llegar a Canaán, donde conoceremos realmente el plan absoluto de Dios, que es Cristo, aquel que ha solucionado todos los problemas de nuestra vida. Entonces, sin embargo, el pueblo de Dios solamente tiene que aferrarse al pacto absoluto y orar. ¿Cuál es el pacto absoluto? Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Eso se cumple en Mateo 1:23 y Pedro lo confiesa como la más grande respuesta para la humanidad. Jesús es el Cristo de Dios. Amén. Entonces Jesús le responde y le dice:
Bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre esa confesión yo edificaré mi iglesia. Entonces, que en esta mañana nuestra confesión sea Cristo. Nuestra confesión sea de que como hijo de Dios, hija de Dios, tenemos el Evangelio en nosotros, tenemos la palabra de Dios que está derribando, ha derribado nuestros muros espirituales, nuestra Jericó espiritual. Entonces, el pueblo de Dios tiene que aferrarse a ese pacto, profetizado en el Antiguo Testamento. Isaías 7:14 también lo confirma cuando estaba en cautiverio el pueblo de Israel, cuando dijo de que ciertamente la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ese es el pacto profetizado y se cumple en Mateo 1:23. Amén. Isaías 7:14 también lo confirma. Entonces, aunque tengamos crisis o problemas, no pasa nada porque vienen las bendiciones y respuestas, y en esos momentos críticos o problemáticos realmente podemos experimentar de que Dios está con nosotros. Solamente con despojarnos de la ansiedad podemos responder o recuperar el espíritu y el cuerpo. ¿Amén? Entonces, por eso dice acá en Filipenses 4, 6, 7, dice, porque por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿En qué? En toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Entonces, en esos momentos críticos o problemáticos, tenemos que realmente encontrar a Cristo. En medio del desierto, en medio del desaliento, en medio del caos, en medio de la tristeza, de la soledad, encontrarnos realmente con Cristo. Entonces, solamente, ¿qué tenemos que hacer? Despojarnos de la preocupación, de la ansiedad. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Más que un descanso físico, más que un cansancio físico, muchas veces son problemas espirituales, en el cual no hemos entendido lo que no ha sido quebrantado todavía en nuestras vidas, no hemos recibido sanidad en ese tiempo de oración profunda de lo que se ha grabado, lo que se ha enraizado, lo que se ha no aterrizado en nosotros. Entonces, por eso, cuando nos despojamos de todo eso, vamos a poder realmente recuperar nuestro estado espiritual delante de Dios, nuestro cuerpo físico también se harán los cambios. Amén. El punto número 2 habla de los testigos que derrumbarán los muros de Jericó. Los testigos que derrumbarán los muros de Jericó. Rahab es protagonista y testigo del derrumbe de los muros de Jericó. Aunque alguien no tenga recursos, si es una persona que está dentro del pacto, recibe la respuesta de ser testigo como Rahab. Entonces, no importa tus circunstancias, tu condición, tu estado, tu economía, lo importante es que tú eres protagonista como testigo de Cristo para poder realmente ver la respuesta de Dios, el milagro de Dios, la salvación para tu familia. Rahab era una mujer, una prostituta que para el mundo no calificaba, para los religiosos, para las personas, hombres y mujeres de la ley, esta mujer no calificaba, pero para Dios sí calificó, porque ella, en medio de todo su pecado, en medio de todo lo que su contexto, ella pudo entender de que estos espías eran hombres de Dios, y por eso ella fue parte de esta genealogía. Por eso la encontramos en Mateo 1, donde habla de que ella, su familia, entró a esta genealogía santa de Cristo, porque ella se aferró al pacto absoluto. Entonces, esta respuesta no se queda solamente en cada uno de nosotros, sino que se expande a nuestra familia y personas de alrededor. Es importante entender eso en esta mañana, que no solamente nosotros somos bendecidos, sino que nuestra familia, nuestros amigos, todo lo que gira alrededor nuestro es bendecido. Todo lo que está oprimiendo a nuestra familia es quebrantado cuando nosotros nos aferramos al pacto. Hay problemas familiares, eso es cierto, eso no se puede evitar. Hay problemas con los amigos, con los hijos, pero si nosotros nos aferramos de una forma correcta al Evangelio, si nosotros entendemos realmente la palabra de Dios, si nosotros comenzamos a grabar el Evangelio
nosotros vamos a poder ser luz, vamos a establecer el reino de Dios donde vayamos. Y donde vayamos vamos a establecer, quebrantar toda obra del diablo que está oprimiendo a nuestra familia, a nuestro entorno más cercano y al mundo entero. Entonces nosotros somos esos protagonistas, así como Rahab, así como los testigos, así como los remanentes de la Biblia, así como los hombres y mujeres de Hebreos 11, todos ellos se aferraron, recibieron respuestas en ese tiempo, esas respuestas que trascendieron el tiempo y el espacio. Entonces, mientras que las otras personas estaban en crisis, la familia de Rahab, por causa de Rahab, recibió la bendición, la salvación. ¿Amén? Entonces, estuvieron protegidos de una manera especial y su familia entró en la genealogía de Jesús. Como en este caso, que disfrutaron de la gloria, podemos también disfrutar de la misma respuesta. ¿Qué tiene Rahab que no tengamos nosotros? Nosotros no somos pecadores a ver como ella, pero también hemos nacido en pecado. Tenemos errores, hemos pecado, voluntariamente o involuntariamente, pero todos hemos nacido bajo el primer pecado, el pecado original, el pecado fundamental de Génesis 3. Entonces no hay ningún santo, como dice Romanos 3:10, no hay ni un justo. Todos hemos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces cuando venimos a Cristo, conocemos que Jesús es el Cristo, que Él vino para salvarnos, realmente salimos de ese estado y regresamos realmente a Dios. Amén. Entonces, disfrutemos realmente el pacto de Cristo, que nos pongamos serio, porque esto es serio. La palabra de Dios es seria y esto conlleva mucha responsabilidad. Cuando a mí me presentaron este evangelio hace 7 años, entendí de que había una doble responsabilidad. No solamente predicar el evangelio a un mundo que está perdido, sino también a una iglesia que está perdiendo el evangelio. He sido testigo en estos 27 años de cómo pastores, familias, muchas congregaciones están sufriendo porque desconocen las escrituras, teniendo el pacto de Cristo, teniendo el evangelio, teniendo la Biblia, teniendo un lugar donde congregar, están desconociendo realmente la profundidad, la seriedad, el compromiso que tenemos que tener delante de Dios y delante de las escrituras. Entonces, a través de la oración profunda, la oración concentrada, la oración marcada, la oración continua, realmente vamos a poder disfrutar de que Dios está con nosotros. En medio de la crisis, en medio de la protagonista, podremos realmente disfrutar de que Dios está con nosotros, a través de Manuel, Dios con nosotros. En cada momento, Él lo prometió, que estaría con nosotros. Aunque ande por valle sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Esa fue la confesión de David en Salmos 23. Amén. Porque él entendió de que aún esté donde esté, pase lo que pase, Dios estaba con él. La mayoría de las personas están encerradas en el molde que se llama yo, el egocentrismo de Génesis 3, y pierden las verdaderas bendiciones. ¿Por qué? Porque están centrados en sus propios motivos, en su propia opinión, en sus propios planes, y no pueden realmente disfrutar de lo que Dios ya le ha dado. La bendición de ser un hijo de Dios, la bendición de ser un sacerdote espiritual, la bendición de ser un atalaya, un embajador, un doctor espiritual que ha sido levantado por Dios para sanar el mundo. Pero como está centrado en su yo, en su egocentrismo, la mente no puede ver el plan de Dios. No puede ver que afuera hay un mundo que se está perdiendo mientras él está perdiendo tiempo o ella está perdiendo tiempo buscando sus propios motivos. El día que los hombres y mujeres de Dios dejaron y renunciaron a ese molde del yo, pudieron ser usados por Dios para ser parte de la evangelización mundial, para ser parte de conquistar Jericó, de conquistar Roma, de conquistar Babilonia y de conquistar Egipto, con el evangelio absoluto de que Jesús es el Cristo, aquel que ha solucionado todos los problemas en esta vida. Entonces, si nos aferramos a eso, vamos a tener respuestas y vamos a poder disfrutar de las verdaderas bendiciones. Entonces, si hay verdaderas bendiciones,
Entonces quiere decir que hay falsas bendiciones que nos sacan del absoluto, de lo real, de la palabra de Dios. Entonces, si en este momento nos despojamos de todo lo que tenemos y nos concentramos completamente en la oración, se derrumbarán los muros de Jericó y se establecerá la bendición de resplandecer la luz a las 237 naciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este momento? Determinar, tomar una decisión de calidad hoy, martes 15 de febrero. Tenemos que tener un inicio correcto delante de Dios, tener un inicio conforme a lo que Dios ya estableció. Hay una agenda, hay un itinerario que tenemos que seguir, que las Escrituras nos muestran. Entonces, a través de la oración vamos a recibir la guía del Espíritu Santo para saber dónde congregar, para saber qué pastor tener, para saber, y si hay confusión ahora, por tantas cosas que se ven en las redes sociales, hoy te invito a que ores, hagas una oración profunda, una oración seria, una oración centrada en el pacto, una oración conforme al corazón de Dios, para que de esa forma realmente puedas ver y entender el corazón de Dios. Amén. Entonces, es importante en esta mañana entender eso. Concentrémonos en Cristo. Dejémonos de distraer por tantas cosas que Satanás trae para sacarnos de la voluntad perfecta, esa voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, a través de la oración, se derrumbarán los muros de Jericó y se establecerá simplemente la bendición para resplandecer al mundo, para resplandecer a nuestra familia, para resplandecer en nuestro trabajo, en nuestros estudios, donde estemos laborando, donde estemos haciendo nuestro entorno familiar, también será bendecido. Entonces es importante en esta mañana quebrantar el yo, que no me permite realmente disfrutar de lo que Dios ya ha planificado para mí. Amén. Entonces que en esta mañana, a través de este día de oración, podamos entender de que Dios está con nosotros. En estos 27 años, de verdad que he experimentado mucho quebranto, mucho dolor, por muchas cosas que no entendía. Y cada día voy entendiendo. Entonces la clave para orar, la clave para seguir el camino de Dios es entender. Entonces, oremos de esa forma. Señor, hazme entender. Si tú no vas conmigo, yo no voy. Entonces, que entendamos eso. De que no podemos avanzar sin entender. La religión te enseña eso. La religión te dice, no, no importa, hermano, avance nomás. Algún día entenderás, ¿no? Si tú no entiendes, no se puede avanzar. Entonces, que podamos entender el pacto absoluto, que podamos entender el mensaje básico de las Escrituras, que podamos entender realmente por qué Dios vino a este mundo, por qué no puedo disfrutar del Evangelio, porque hay un yo entronado, hay un problema fundamental, un pecado original que es la raíz de todo el sufrimiento de la humanidad, y que hay una solución a eso, que es Cristo. Amén. El mundo tiene un problema. El problema del mundo es un problema espiritual, no es un problema físico, es un problema espiritual. Cuando se soluciona ese problema espiritual, se soluciona todo, físicos, mentales, problemas de mi generación, todo eso se soluciona cuando se soluciona el primer problema fundamental en mi vida, estar separado de Dios. Amén. Entonces vamos a orar en esta mañana. Dios, que se derrumben los muros espirituales de Jericó, que están dentro de nosotros. Padre, permite que a través de esta oración que estamos haciendo en esta mañana, a través de este fórum, Señor, podamos ser los protagonistas absolutos de derribar Jericó, nuestro Jericó espiritual, lo que se ha grabado, lo que se ha enraizado en nosotros, no nos permite disfrutar, Padre, las verdaderas bendiciones que tú ya nos has dado, la bendición del encuentro, la bendición, Señor, del evangelismo, la bendición de tu palabra, la bendición del pacto, ese pacto absoluto. Entonces, cuando yo realmente renuncio a todo eso, Padre, podré ver tu plan absoluto en mi vida. El deseo tuyo, Padre, de que el mundo, de que la iglesia conozca realmente tu palabra, Padre. Permíteme en esta mañana, o permítenos en esta mañana, Señor, tomar esa determinación, esa decisión, esa de calidad, así como Daniel y sus amigos lo tuvieron en medio de Babilonia, Padre. Ellos determinaron servirte, amarte, al margen de las consecuencias que podían venir, Señor. Porque ellos entendieron
de que si ellos se aferraban seriamente a tu palabra, iban a poder ser los protagonistas para derrumbar y vencer a Babilonia, Padre, que los había llevado cautivos. Gracias por este tiempo. Oramos, Dios, sabiendo de que tú estás con nosotros. Así que te amamos, te bendecimos. Y en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Entonces, Dios me lo bendiga en esta mañana. Dios me lo guarde. Que podamos realmente aferrarnos a la palabra que trae sanidad a nuestras vidas y a nuestras familias. Así que nos vemos el día de mañana. Bendiciones.